o no desabasto? Petróleos Mexicanos reconoce afectaciones en la distribución de gasolina en el Valle de México. ¿Derivadas de qué? De una menor disponibilidad de autotanques para el transporte de combustible. De acuerdo con Pemex, esta reducción en la operación se debe a trabajos de mantenimiento en varias de sus unidades, lo que ha limitado temporalmente la capacidad de reparto. La presidenta dice que no hay desabasto de gasolina en el país. Asegura que esto se debe a una situación de logística. La presidenta indica que algunas de las pipas que se adquirieron el año pasado seguían siendo administradas por la Secretaría de Defensa Nacional y ahora pasan a ser operadas por Pemex. Bueno, ahora sí que veamos los muchos lados de las cosas. Le cuento por lo pronto que la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros urgió a Pemex a pagar alrededor de 94,000 millones de pesos que adeudan a sus agremiados por servicios prestados durante 2024. La falta de pago ha puesto en una situación crítica a algunos de los agremiados de Pemex porque pues, esto afecta a su productividad. De acuerdo con Rafael Espino, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, el no pago a los proveedores hará que Pemex no alcance su meta de extraer 1.8 millones de barriles diarios. Conversemos con Ramsés Pech, analista del sector energético. Querido Ramsés, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Bien, aquí esperando el fin de semana. Esperando, y todos estamos igual, mi querido Ramsés. A ver, ¿hay desabasto o no hay desabasto o qué anda pasando? Porque parece que minimizan las cosas. A ver, ¿dónde andamos, Ramsés? Bueno, ya estuvimos revisando y los centros de almacenamiento, por ejemplo, las Capozalco y lo que está bajando de Tuxpan y todo lo que llega al Valle de México, en cuanto al producto, podemos decir que está dentro de lo normal. El inconveniente que se tiene hoy en día, ciertamente, es la logística y creo que hay que dejarlo algo muy en claro para el público. A ver, en el Valle de México se consumen más o menos entre 18 a 28 millones de litros diarios de gasolina, la Magno, la verde, como la conocemos, de los cuales hay más o menos 1,200 a 1,300 estaciones de servicio bajo la marca Pemex y esas 300, 400 bajo distintos de la marca Pemex. Esto significa que se tienen que estar moviendo entre unas 600 y unas 800 pipas solo para llevar la gasolina en forma diaria. Una pipa de 30,000 litros en la terminal de Escaposalco puede tardar entre 40 a 60 minutos llenarla y esto significa que se tiene que tener una buena logística en el día porque imagínense 800 unidades que estén saliendo y entrando es algo complicado. Y ciertamente uno de los principales problemas es que hay empresas que le dan servicio a Pemex para llevar a las estaciones de servicio bajo la marca Pemex esta cantidad de producto y el problema radica en la siguiente forma. Nosotros lo conocemos como la última milla y la última milla antes del cambio constitucional de Pemex y lo del ajuste a 24 pesos eran 80 kilómetros. Hoy la ampliaron hasta 200 kilómetros y lo que solicitan las compañías que ayudan a Pemex a llevar este servicio a los combustibles es que se ajusten los precios porque no es lo mismo llevar una unidad a 80 kilómetros que a 200 kilómetros. A ver, ¿y esto por qué se dio, Ramsés? ¿Por qué tomaron esta decisión siendo que la otra era más efectiva? Es demasiado ahorro para un aspecto, me parece, tan importante de la sociedad, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, porque el inconveniente, como todos sabemos, el precio de la gasolina regular está tasado a 24 pesos. Ajá. De esos 24 pesos pagamos 10.50 entre IEPS y IVA. Ahí aquí hay un gran inconveniente. El que está siendo sacrificado para mantener esos 24 pesos es Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex en las terminales de almacenamiento y reparto, que es donde llega el producto importado o el que produce Pemex, en enero más o menos lo vendían en 12.50, lo estoy cerrando, a los comercializadores y distribuidores. Hoy lo está vendiendo en 11 pesos. Está perdiendo entre 1 y 1.50 y uno de los principales costos que se está absorbiendo por parte de Pemex es la última milla o la logística para poder reducir y mantener este precio de los 24. Entonces, tanto Pemex hoy en día, con esta pérdida de 1.50 para mantener los 24, es el sacrificado, pero también están sacrificando a los que dan la prioridad en la parte del transporte. Oye, esto afecta a la ciudadanía, digamos, todo esto que ha pasado estos días, de que si había el suficiente abasto, etcétera, surgió también, supongo, de un movimiento de algo que estaba pasando. También te pregunto, surgió de que los ciudadanos llegaron a las gasolineras a gasolinerías y no tenían el producto. ¿Cómo fue que se creó todo
este boom y más ahora con la información que nos das, Ramsés? Bueno, vamos a suponer que tengamos una unidad, una pipa de 30,000 litros, llega a Azcapotzalco, Ajá. entra, más o menos tarda una hora en documentar, 30, 40 minutos en cargar y otra hora, supongamos, para llegar a la estación de servicio, que es el tiempo que se tiene. Al no haber las unidades suficientes, que se necesitan 800, supongamos que nomás habían 400, una misma unidad tenía que recorrer 2 o 3 rutas y dependía de la distancia. Por eso vimos el desabasto. Hubo una salida de ciertas unidades que rutas que se tenían trazadas no se cumplían. E imagínate más o menos para entrar y salir y llenar una pipa de 30,000 tardas 4 horas, más unas 4 horas de ida y de regreso. Ese es el problema logístico que se presentó. Oye, pero no, digamos, no hay algo que realmente podamos decir en este momento que traemos un problema con el abasto de gasolina en todo el país. Te pregunto. No, no, yo los digo porque estuvimos viendo los volúmenes Sí. que están en Escapotzalco de almacenamiento, los volúmenes que están entrando por Tuxpan y todo. Hay una página que puede determinar y todo, y hemos visto que hay el almacenamiento, hay el producto, las refinerías no han tenido ningún problema, no detectamos ningún paro o algún accidente que pudiera parar de las 6 refinerías. Olmeca no la meto porque todavía no está operando, pero las otras 6 sí, no hay ningún problema. Lo que pasa en Chiapas, porque ahí también empezó a surgir el asunto. ¿Ahí qué información tienes, Ramsés? Ahí el problema en Chiapas es que Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo no hay ductos. Depende mucho del transporte por medio de los autotanques o los camiones o las pipas que conocemos. Y, por ejemplo, tienen que moverse de Salina Cruz o tienen que moverse de Tabasco a Chiapas todo eso más o menos tardas más o menos un transporte, supongamos Salina Cruz o de Tabasco, tardas 8 a 14 horas ir y regresar. Y el problema es ese, que si no habían las unidades suficientes para todo este problema, y creo que la solución que yo veo con todo esto es que se necesitan que la Comisión Nacional de Energía permita tener una mayor cantidad de permisos de almacenamiento satelitales. ¿Qué quiere decir esto? Que existan centros de almacenamiento más cerca de las estaciones de servicio que tengan, no sé, unas 20, 50 estaciones de servicio o más que se pueda determinar, para no tener este problema de desabasto y sobre todo reducir las distancias, porque gran parte del problema, si que se quiere mantener los 24 pesos, está en la logística y en el tiempo de reducir. Es lo que llamamos, lo que se dice en inglés, el just in time. Sí, a tiempo. Oye, a ver, Ramsés, ¿para cuántos días tiene Pemex abastecimiento de gasolina para el país? Tenemos más o menos entre 4 o 5 días para mantener la parte de almacenamiento. No estoy de acuerdo, deberían haber cuando menos que deberíamos tener como unos 20, unos 30 días, de acuerdo a la demanda que tenemos. Por ejemplo, el gas natural solo tenemos 2.5 días y esto es un problema en México, sobre todo el almacenamiento. En el plan de Pemex dice que van a invertir en el almacenamiento e incrementarlo y todo, tanto petróleo crudo, petrolíferos y gas natural. Pero yo creo que aquí el problema que tenemos de Pemex, y lo digo así, es que en el 2026 no estén esperando los proveedores que les van a pagar. No van a pagar hoy en día porque lo que presentaron de los 250,000 millones de pesos no es para pagar a proveedores. Secretaría de Hacienda, Crédito Público, el dinero que va a dar a Pemex no es para proveedores, es para pagar deuda y los intereses de deuda. Y la única solución que yo veo desde el punto de vista técnico es que la Cámara de Diputados, en el presupuesto que se presente en septiembre y se apruebe en noviembre, tiene que meter etiquetado entre 100 y 200,000 millones de pesos para pagar a los proveedores. Si no se hace eso, olvídense, está muy complicado para el 26 a proveedores. Oye, pero pues ¿y la Cámara de Diputados lo anda contemplando, Ramsés? O digo, para hablar claro de algo tan importante, andamos con mucha austeridad que peca y llega al austericidio, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el plan que se presentó de Pemex, para lo que estuve yo revisando las 115 páginas, Sí. lo importante aquí, que a mí me pareció bien el plan técnicamente, solo que hay que amortiguarlo de la siguiente forma: que lo vuelva constitucional para que el presidente o la presidenta que llegue después de 2030 no lo cambie. El plan depende mucho del presupuesto de inversión que le asigne la Cámara de Diputados. Si no le da buen dinero, de nada va a servir. Y lo otro es que si se quiere reducir los 430,000 millones de pesos que se debe a proveedores, urge que se etiqueten esa cantidad de dinero que acabo de mencionar
porque puede haber una contracción económica en Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, de su economía entre un 30 y 40%, y no decir que la banca va a tener un gran problema porque ¿cómo le van a pagar los proveedores que le pidieron prestado un dinero o hipotecaron algo para hacer una obra si no tienen dinero? Si el SAT ahora también te está exigiendo que pagues o el seguro y te pueden bloquear tus cuentas. Aquí es una gran pregunta y creo que la responsabilidad hoy cae sobre la Cámara de Diputados. Oye, una pregunta técnica. Con la información que tienes, Ramsés, cómo va Dos Bocas? Bueno, Dos Bocas está incrementando la producción, o sea, la entrada de petróleo crudo. Estamos viendo que está saliendo una mayor cantidad de gasolina y diésel, pero no importa que Dos Bocas empiece a producir o que llegue al porcentaje del 90%. Dos Bocas solo va a cubrir el 21% de la demanda de gasolina y un 30% de diésel. Aquí, en el plan que presentó Pemex para los próximos años, las refinerías necesitan más de 350,000 millones de pesos, donde casi el 40% es para operar y el 60% para poder hacer inversiones en las 6 refinerías. La refinería de Olmeca, y dejárselo antes claro también al público, antes que se me olvide, Deer Park no manda el 100% de los combustibles. De acuerdo a los últimos informes de gobierno del año pasado, y hay que ver el que va a presentar la presidenta, solo manda entre el 2 y el 8% del total de los petrolíferos que produce Deer Park. El resto se queda en el mercado de Estados Unidos. Entonces, dicho esto, Dos Bocas, hoy todavía no puedo decirle que esté operando porque las gasolinas y todo lo que conlleva, tenemos que observar si está cumpliendo con la norma 016 para que se puedan vender en el mercado. A ver, una última. ¿Cuánto tiempo aguantaremos con la gasolina a 24 pesos a la tope? Más bien dicho, podemos aguantar, pero aquí hay un gran tabú. A ver, la Nación cobra 6.46 de IEPS y ese IEPS está cobrado al 100%, es decir, al 100% están pagando impuestos y la retención del IVA son como 3.80. Nosotros pagamos de impuestos 10.50. Aguantar, no hay ningún problema, lo podemos aguantar a 24. La pregunta aquí es, Pemex va a poder aguantar porque ya vimos en el primer semestre que se contrajo la venta de gasolina respecto al año pasado y con esto que estamos viendo en la última milla y el costo de almacenamiento, el costo de la logística, el precio que están vendiendo la gasolina de salida de la refinería como se produce o lo que se está importando, que está perdiendo entre 1 y 1.50, Pemex podrá aguantar y qué tiempo, es una de las grandes incógnitas. Pemex es sacrificado. Es el sacrificado. Ramsés, como siempre, gracias por tu participación. Que tengas buen fin de semana. Es cosa de nada para que lleguemos a él. Ya nos faltan 2 horas. Dios, Ramsés, que te vaya bien.